Bueno, seguimos con el buenas tardes y Buenas bienvenidos, tardes. re bienvenidos por la segunda vuelta. Por segunda vez. Por segunda vez a esta actividad organizada por el Colegio de Abogados, en especial por el Centro de Mediación y la Escuela de Mediación del Colegio. Vamos a tener la oportunidad, si el sistema nos permite, de coordinar la actividad con Karina Tomasi, Juan Marcelo Di Santo y quien les habla, y en especial a esta organización han adherido las delegaciones de Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Villa Constitución, así también los docentes del Colegio de Abogados y muchos mediadores, como también las instituciones formadoras del medio, a quienes les agradecemos enormemente, y a todos los asistentes les agradecemos el hecho de participar y de esperarnos en esta segunda vuelta. Les queríamos comentar, además de darles la bienvenida y agradecerles la presencia, ¿cuál ha sido el motivo de generar esta mesa de trabajo? Ustedes han observado que se trata más que de una conversación, de una mesa de trabajo, que la visualizamos frente a esta nueva normativa como un espacio para poder considerar inquietudes, reflexiones y además propuestas también o sugerencias en el marco de esta resolución número 5 de la Secretaría de Justicia de la provincia de Santa Fe. Además, otro de los objetivos que consideramos justamente era considerar criterios o posibles soluciones que veamos o que surjan de la interpretación de esta normativa. Por eso me toca a mí comentarles de alguna manera cómo va a ser el encuadre de este trabajo, ¿sí? Luego de lo que de esta bienvenida, les va a comentar un poquito las reglas de esta plataforma Juan Marcelo, y va a ser un recorrido muy rápido, bastante breve, por lo que el espacio de la normativa y su posible interpretación, Karina. Luego de ello, vamos a habilitar preguntas a quienes se han adherido a esta jornada, los mediadores, y les decimos que el objetivo o las preguntas que quedan enmarcadas en estos objetivos, es decir, en base a esta resolución que tenemos, simplemente que consideremos sobre su interpretación inquietudes, reflexiones o posibles soluciones. ¿Por qué? Porque mientras expone Karina y escuchamos luego a las delegaciones o a quien quiera expresarse, vamos a ir tomando nota para luego hacer un parafraseo de estas inquietudes que ustedes nos vuelcan, cuestión, elementos, consideraciones, inquietudes, como ustedes lo expresen, que queremos elevar en la conformación de un documento para elevar a las autoridades, ¿sí? Por eso decimos que es un espacio que lo hemos visualizado como de co-construcción. Así que bueno, ahora Marcelo, más allá de lo que... Te damos la palabra. Sí, bueno, Marcelo. buenas tardes a todos, hay muchos que me conocen. Para los que no me conocen, soy Juan Marcelo Di Santo y soy colega de ustedes y estoy trabajando acá con las compañeras, con Marta y con Karina en el Centro de Mediación del Colegio de Abogados. La idea un poquito es tratar de hacer un punteo de los aspectos más salientes de la resolución. Como les decía Marta, en realidad simplemente vamos a tener que expresarlos, comentarlos y no hacer demasiadas valoraciones porque no tenemos mucha casuística, en realidad no tenemos nada de casuística, y vamos a ser los actores principales de esta innovación que se implementa a través de las mediaciones no presenciales, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es la metodología de trabajo, y dada la cantidad de gente que, por lo menos a mí en lo personal, me sorprendió, llegamos al tope de los participantes, lo que hemos convenido es que se silencien los micrófonos
que Karina, bueno, iba a hacer la exposición a través de un PowerPoint de aquellas cuestiones destacadas de la resolución 5 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y que las preguntas las puedan ir haciendo a través del chat, ¿no es cierto? Las inquietudes, las preguntas, las propuestas y demás, que las vayan expresando. Nosotros vamos a ir haciendo un recorrido sobre las mismas. Obviamente lo que se pueda evacuar se va a evacuar, y en lo que no va a formar parte de lo que les contaba Marta, ¿no es cierto? De un documento que se va a hacer desde el centro, y se va a tratar de que en coordinación con las autoridades se puedan ir logrando desentrañar aquellas inquietudes que todos, ¿no es cierto?, tenemos. Bueno, Cari, no sé si querés arrancar. Bueno, acá estamos. Una cuestión más. Sí. Después de Karina, también era importante que escuchemos la palabra de los chicos y las chicas de las delegaciones, ¿no? Que van a ser quienes van a arrancar. De hecho, bueno, a lo mejor no han dado los tiempos, pero ya está vigente el sistema para ellos, ¿no es cierto? Y seguramente ya han tenido sorteos o han tenido que hacer notificaciones, y nos pueden ir contando un poquito cuál es su experiencia. Exacto, exacto. La verdad que sí. Un agradecimiento a todos, porque es un trabajo en equipo, es una construcción conjunta, y bueno, y es una nueva posibilidad que tenemos, y que tenemos que entre todos ver, hacerlo de la mejor manera posible, ayudarnos mutuamente y verlo realmente como una oportunidad. Así que yo les voy a compartir por acá. Vamos a ir viendo, va a ser muy breve para poder empezar enseguida. ¿Llegan a ver ahí? Ustedes me van diciendo. ¿Lo logran ver? Sí. Hola, bien. Ustedes vayan diciéndome Sí, si van viendo sí, las sí, mismas fílminas. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, me siguen apareciendo personas que están queriendo ingresar, por eso estamos ahí todavía medio distraídos. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta cuando tomemos en cuenta esta nueva resolución es que la base siempre, nuestro régimen legal y nuestra normativa aplicable, siempre sigue siendo la ley principal, que es la 13151, los decretos reglamentarios, sobre todo el primero, que es el 1747 del 2011, el 4688, el decreto 184 de 2019, que fue el del año pasado, y esta resolución está dentro del marco normativo del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Esto qué implica? Que nuestra forma de trabajar sigue siendo la misma, nuestra regulación sigue siendo la misma. Lo que va a diferenciarse van a ser las modalidades que vamos a aplicar en cuanto a la presencia o no de las reuniones de mediación. Esta resolución tiene una aplicación inmediata en las localidades en las que ya hay una reanudación de los plazos judiciales. Por lo cual, por ejemplo, lo que es Casilda, Villa Constitución y Cañada de Gómez ya tiene aplicación. Rosario y San Lorenzo todavía no lo tiene, tenemos que esperar la reanudación de los plazos judiciales. Bien, ustedes si en algún momento quieren ir marcando alguna pregunta, lo pueden también poner en el chat para que vaya quedando registrado como explicaron recién. Entonces, como hablábamos hace un ratito, tenemos los dos tipos de participación en las mediaciones. La presencial y personal, que es la que veníamos haciendo hasta ahora, se va a poder seguir haciendo cuando tengamos hasta 5 personas, incluyéndonos a nosotros los mediadores. En el supuesto Perdón, caso... Cari, sí, ¿se podrá poner a pantalla? No sé si se puede. No, vos sabés listo, que listo. en realidad se debe poder, pero no quiero apretar por las dudas más. Está bien, no, porque preguntan en el chat, pero no, si no se puede. Dale. Por las dudas, porque dale, no... Dale. Si se incomoda mucho intento, pero si no lo seguimos así. No, dale. Lo que es, entonces les decía, incluyendo al mediador, hasta 5 personas.
En ese caso específico vamos a aplicar el protocolo que está en el anexo 1 de la resolución, que ahora lo vamos a ver más adelante. También existe una posibilidad que vamos a ver para los casos en que sean hasta 5 personas, de igualmente hacerla no presencial. Y después tenemos esta nueva puerta que se abre, que son las mediaciones con participación no presencial, que serían las que son de mayores, donde tendrían que intervenir más de 5 personas. Tengamos en cuenta que tenemos requirente, requerido, el abogado patrocinante de cada uno y nosotros. Por lo cual, ahí ya tenemos las 5 personas. Tendría que ser, por ejemplo, un accidente de tránsito o alguna otra cuestión que implique más requeridos o más requirentes. En ese caso ya pasaríamos a la no presencial. En este caso, la resolución dice que nos dispensa de esa obligatoriedad y que podemos utilizar los medios electrónicos. ¿Estos medios electrónicos cuáles son? Las videoconferencias, cualquier medio que implique una transmisión de voz y de imagen. Ustedes vieron que últimamente con toda esta situación, en muchísimos lugares de Argentina, de otros países, inclusive en las videollamadas de ratificación de convenios que están haciendo en el tribunal en este momento, en los casos laborales, por ejemplo, está sucediendo esto de que se está utilizando estos medios de comunicación. Fíjense que hay algún micrófono que debe estar habilitado porque se escucha un ruidito por atrás. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Los mediadores y también los abogados patrocinantes. Tenemos que nosotros solicitar que acrediten la identidad las personas, que ahora vamos a explicar cómo se hace. Tenemos que tener en cuenta que los principios de la mediación van a ser siempre los mismos, que son los que aprendimos y los que están establecidos en nuestra ley de mediación, y la responsabilidad, por supuesto, de convocar a las partes y a los letrados. O sea que hasta ahí, como decíamos recién, el procedimiento es el mismo. ¿Qué sucede con las mediaciones en curso? Bueno, la resolución nos indica que en las mediaciones en curso, que ya sepamos que son de más de 5 personas y que nos quedaron reuniones pendientes, las hagamos de manera no presencial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Que hay muchos colegas que ya estuvieron preguntando, porque a todos nos quedaron mediaciones pendientes, porque esto pasó de golpe. Entonces ahí tenemos que notificarle a esas partes que vamos a cambiar la modalidad y que las vamos a empezar a hacer de manera no presencial. Nosotros le avisamos a los letrados, a los abogados, y los abogados se lo van a comunicar a las partes. ¿Sí? Sí. Bien. Después tenemos las mediaciones presenciales, que hablábamos hoy, que podíamos también optar por hacerlas no presenciales. ¿De qué manera? Con el consentimiento expreso de las partes. Esto es muy importante. Nosotros podemos proponerlo, pero tenemos que tener el consentimiento de las partes. Después vamos a ver la forma en la que ese consentimiento se puede prestar. Por un mail, por escrito. Tenemos nosotros, bueno, todos somos abogados, así que sabemos cuáles son las formas en las que podemos prestar un consentimiento. Y es importante tener en cuenta que esto sí modifica en esta situación que es justamente excepcional, lo que pasa con las inasistencias justificadas o injustificadas. Si estamos hablando de personas que están dentro de la población de riesgo, la resolución ya lo indica, pero además ya lo veníamos hablando, de que su inasistencia va a estar justificada, porque además hay normas que son en este momento que nos abarcan a todos, a nivel país. Esa población de riesgo va a tener que indicarnos, por ahí nosotros podemos no saberlo, y aparte aunque lo sepamos, es importante que envíen el certificado médico, en el caso de que sea por alguna cuestión de enfermedad y demás, o bien acrediten la edad con la copia del DNI. La resolución varias veces hace hincapié en que cuando se acredita la identidad, ¿de qué manera lo hacemos? Virtual. Lo hacemos escaneando o mandando una foto, los abogados patrocinantes, del DNI, del anverso y del otro lado, o sea, de las dos partes del DNI. Vieron que se ve número de trámite, el registro, bueno, se tiene que ver bien eso. Entonces, mandando esa foto, nosotros nos quedamos tranquilos de que estamos acreditando, los abogados acreditando la identidad y nosotros de que efectivamente cumplimos con ese requisito.
¿A dónde vamos a mandar o a dónde vamos nosotros a recibir? Vamos a recibirlo en el correo electrónico. El correo es el que nosotros ya denunciamos en AGEM, ¿sí? Que es el que está en el formulario de requerimiento. La resolución primero dice que es el que figura en la notificación, y después cuando, bueno, las autoridades nos mandaron también las preguntas frecuentes, que son esos documentos que estuvimos circulando, que están buenos para poder entender y complementar, también aclara que, bueno, que es el que está en el formulario de requerimiento también. Yo recomendaríamos nosotros que sea el mismo, ¿no? El que está denunciado en AGEM, para que no haya ninguna complicación ahí. Y es importante establecer que el plazo que tienen es de 3 días hábiles posteriores a la fecha de la reunión notificada. Es decir, si yo tenía una reunión, por ejemplo, para el lunes, la parte que no va a poder concurrir o lo que fuera, va a tener que presentar desde el día de la reunión, dentro de los 3 días hábiles, dice la resolución, enviarnos ese correo, ¿sí? Yo trato de ir rápido para no demorarlos y que podamos habilitar los micrófonos. Respecto de las actas, nos exime en este momento, justamente por el aislamiento, de la presentación nuestra como mediadores en AGEM de las actas. Pero hay una excepción. Vieron que siempre hablábamos de que había casos que debían protocolizarse de manera obligatoria. ¿Esos casos cuáles son? La ley en su momento decía cuando intervenían menores o incapaces, hoy ya no hablamos más de menores, sino, bueno, usamos otra nombre, que es niños, niñas y adolescentes, pero ustedes se refiere a eso, a menores e incapaces. Entonces, en esos casos tenemos que acompañar el acta de acuerdo cuando lo podamos arribar en una mediación. Y después, cuando finalice todo esto, todo este tema del aislamiento, sí vamos a tener 30 días hábiles para poder presentar las actas en AGEN, y que, bueno, la AGEN proceda con todo su mecanismo interno para que las actas queden guardadas ahí. Hay algo muy importante, que es esto que viene ahora, y refiere a todas esas dudas que por ahí se generaban en cuanto a qué pasaba con estas actas, qué iba a ocurrir, bueno, tenemos la claridad en ese sentido expresa de la resolución, que dice que todas las actas finales o actas de acuerdos que se produzcan dentro de esta normativa son absolutamente válidas con este procedimiento. Y que, por supuesto, habilitan la instancia judicial y pueden ser presentadas para iniciar un procedimiento. O sea que si quedaba alguna duda, ya estaría aclarada con él. Bien, yo no veo el chat, así que cualquier cosa después me van indicando. Sí, sí. Respecto a la modalidad no presencial, que hoy en día nos puede llegar a generar más inquietudes, pero también nos genera una posibilidad de algo nuevo, la solicitud de mediación va a seguir siendo la misma. Vamos a usar los colegas, nosotros mismos, cuando pedimos una mediación, lo pedimos por el sistema de gestión. El mediador va a convocar a las partes, acreditamos la identidad como dijimos recién, se va a utilizar lo que dijimos recién, videoconferencias. También está bueno que se puedan utilizar, se puedan hacer videoconferencias o reuniones virtuales de manera individual. Por ejemplo, hago una con la parte requirente primero y su letrado, eso se puede hacer. La utilización de los correos electrónicos, todo eso es complementario. Alguna llamada telefónica, lo usábamos igualmente ahora, pero bueno, está bueno aclarar que es un complemento. Y después es importante este punto de únicamente todos los participantes que cuenten con los medios técnicos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. No sé si Marce y Marta quieren agregar algo, pero podemos hacer la modalidad no presencial, pero siempre y cuando todos los participantes cuenten con esos medios técnicos. ¿Qué es lo que interpretamos? Nosotros sabemos que nuestro cliente, por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a pedir una mediación, nuestro cliente acude a nuestro estudio y nosotros contamos con esta posibilidad, por ejemplo, una plataforma, una videollamada o algún otro método que permita que nosotros en el estudio, estando con la distancia adecuada y la protección adecuada,
ellos estén con nosotros para poder participar. Nosotros podemos otorgar esos medios técnicos. Por lo cual ahí tendríamos algo importante. Pero podría ocurrir igualmente que alguien manifestara que no cuenta con esos medios. Y la conformidad, para poder realizar esta modalidad no presencial, tiene que ser por escrita. Como dijimos recién, por cualquier soporte la pueden enviar. También se aclara lo que son las obligaciones de pago, todo lo que implica obligación de pago, incluso también de los honorarios, se va a hacer por transferencia bancaria o depósito bancario. Los efectos de los acuerdos que estén realizados bajo la modalidad no presencial tienen el mismo valor, la misma validez que cualquier otro acuerdo desarrollado dentro de una mediación prejudicial obligatoria, para que nos quedemos tranquilos en cuanto a eso. Sí, después, por ejemplo, bueno, se está trabajando con el grupo de delegaciones, docentes y demás, y centro de mediación, lo que son los modelos, como para ahí unificar o poder enviarles a quienes tengan interés en recibir algún modelo, por ejemplo, de las notificaciones o de las actas, la parte que hay que poner observaciones y demás, eso lo vamos a dejar todo a disposición. Porque sí tenemos que dejar constancia cuando hacemos una no presencial que esa mediación se desarrolló de esa manera. Eso es importante. Bien, ¿vamos bien? Perfecto. Sí, sí. Previo a la reunión de mediación, ustedes imagínense que notifican una reunión de mediación. Por ejemplo, en las delegaciones ya se están coordinando fechas para estas primeras mediaciones no presenciales que vamos a tener. Previo a esa reunión de mediación, a través de los letrados, por ejemplo, el requirente, nosotros vamos a saber cuál es su correo electrónico, vamos a comunicarnos con ellos y le vamos a pedir que también nos dé el correo electrónico, celular, el DNI, el documento, por ejemplo, si es una empresa, una persona jurídica, el poder, todo eso nos lo van a enviar previamente. Con el requirente nos es más fácil, porque ahí tenemos seguro ese contacto. Con el requerido vamos a tener que esperar esta primera notificación, en la que nosotros, ahí va a haber varias posibilidades, pero en la que vamos a poder notificar la modalidad, que nos informe sus contactos y su constitución, vamos a llamarlo así, de domicilio electrónico. Y todas las notificaciones que se hagan a través de estos métodos van a ser válidas. ¿Sí? Ahora vamos a andar un poquito más. Este es un pantallazo general. Respecto al acta reunión, cuando por ejemplo nosotros finalizamos una reunión virtual, vamos a suponer que estuviéramos todos nosotros ahora en una mediación, terminamos la reunión y por mail nosotros enviamos a los abogados el acta de esa reunión. Lo mismo que hacíamos antes, cuando estábamos en persona, nada más que el archivo lo mandamos por mail. Y aclara la resolución que estamos exceptuados de firmar. Es decir, que con ese intercambio de correo electrónico es suficiente según la resolución. No es que tenemos que firmar, mandar escaneado, firmar y volver escaneado. No. O sea, ya la resolución nos habilita a esa situación. Respecto al acta final, pues tenemos que ser muy prolijos también, por supuesto, ¿no? Respecto al acta final y al acta acuerdo, acá se agregan algunas cositas más. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir al sistema de gestión de mediación, como hacemos siempre, vamos a ingresar, ya sea que sea acta final o acta acuerdo, vamos a armar el contenido del acta, y vieron que primero se puede descargar un borrador. Bueno, vamos a descargar el borrador, y ahí sí, en el momento vamos a enviar ese correo con el archivo, con el acta borrador, y vamos a necesitar que se confirme ¿Ahí está apareciendo algo raro? Sí, unas rayas celestes. Bueno, están pasando cosas raras. Bueno, vamos a confirmar la recepción, vamos a confirmar las partes, perdón, no la parte, el abogado va a confirmarnos la recepción y el contenido, y una vez que acepte, ahí entonces sí vamos a poder finalizar dentro del sistema de gestión esa mediación. ¿Sí? La resolución dice envío del borrador en el momento a las partes y al letrado.
Bien, considerando que nosotros ya tenemos toda esa información con nosotros, que tenemos el celular, que tenemos el correo, que tenemos todo. Esto es muy importante, y acá también se genera una situación respecto a, bueno, el valor, ya sabemos que esto tiene absolutamente valor legal, que habilita la instancia judicial, que permite ser presentado en un juicio, y obviamente después, más adelante, cuando empecemos a poder tramitar todos la firma digital, ahí ya vamos a tener también otra, que también lo dice la resolución, vamos a tener otras posibilidades, vamos a estar ahí con otro elemento más y una herramienta más para poder contar. Fíjense que inclusive, respecto a los honorarios del mediador, en respeto al trabajo profesional que tenemos que tener entre todos, también se nos habilita a tener de alguna manera un derecho de retención o de conservación de las actas virtual, decimos nosotros, porque el archivo del acta final, que es el que bajo en el sistema de gestión, el último, no el que dice borrador en el medio, sino el último, lo vamos a poder tener con nosotros hasta tanto se abonen los honorarios profesionales por transferencia bancaria. Honorarios y aportes. Recuerden que nuestra legislación de manera obligatoria implica que se deban abonar los honorarios, los gastos de supuesto de iniciación y los aportes proporcionales conforme lo establece la ley. Así que eso para tener en cuenta. Acá, esto a modo de ejemplo nada más, hay montones de ejemplos. Esto fue en el año 2018, fíjense que nosotros lo estamos haciendo ahora, pero esto ya ocurría antes, independientemente de la pandemia. Es un ejemplo de Formosa, del Poder Judicial de Formosa, que estaban buenas las imágenes para mostrarles, porque acá se ve bien cómo sería el procedimiento. Ven que está el abogado, cada uno en su escritorio, con su cliente, y en otro lado estaría el mediador, ¿sí? A modo de ejemplo nada más y para que podamos visualizar. Bien, queda una sola diapositiva más y ya estamos. ¿Qué es esta? Esta es sencilla porque creo que en este tiempo en el que todos estamos aprendiendo un montón de cosas y nos estamos reconstruyendo y nos estamos reinventando, ya aprendimos un poco lo que es los cuidados que tenemos que tener y lo que escuchamos también en los medios de comunicación que nos van explicando y contando. Este es el protocolo en los casos en que apliquemos la modalidad presencial, es decir, los que tengamos hasta 5 personas, incluyéndonos nosotros. La resolución establece estas pautas que son, bueno, los asistentes deben chequear su temperatura previo a la asistencia presencial a la reunión. Esto independientemente de lo que pueda ocurrir después en lugares más amplios, otras organizaciones, ¿no? Pero nosotros que somos los mediadores, que estamos en nuestros centros de mediación o en nuestras oficinas de mediación, las partes van a chequear ellos su estado. Y por eso después se va a hacer una declaración dentro del acta de reunión de que no poseen síntomas. Por ejemplo, si ustedes sacan un turno a un banco ahora, en el mismo sistema donde sacan el turno, digo banco por dar cualquier otro ejemplo, les hacen hacer una declaración de que ustedes no poseen síntomas para asistir a esa consulta con el organismo donde vayan. Los barbijos sociales, los 2 metros de distancia entre las partes, no compartir mate, vasos, tazas, ya saben, bueno, lo que es el jabón, el alcohol, lavandina, la desinfección previa a cada reunión y la ventilación de los ambientes. Estas son las pautas establecidas en la resolución, que por supuesto habilita otras que ustedes quieran tomar. Ahí les pusimos algunos ejemplos que son importantes, por ejemplo el trapo de piso con lavandina y el alcohol en la proporción indicada que se pone en las entradas. A veces no usan barbijo y usan tapabocas o protecciones faciales. Se está viendo mucho lo que es la protección facial, que es esa que tiene la pantallita. Pueden usar vasos descartables, las toallas que tengan obviamente que sean de papel, y lo que se dice limpieza húmeda, que es siempre con estos elementos de higiene, ¿no? Así que bueno, el protocolo es sencillo y tiene que ver un poco con lo que ya todos hemos aprendido y que hacemos en nuestras casas también, para cuidarnos entre todos, y siempre de manera responsable. Nosotros, esto simplemente, les vuelvo a decir, quisimos mostrarles
lo que dice la resolución, que es en lo que nosotros tenemos que basarnos ahora para poder trabajar, y sobre todo mantenernos en permanente comunicación y con una construcción conjunta, porque de esto tenemos que hacerlo entre todos, porque va a pasar que algún día le surja una cosa y otro día le surjan situaciones, como ocurría ya antes, que iba pasando algo y que uno se va a ir consultando y contando con el resto de los colegas mediadores y abogados patrocinantes, teniendo que ser muy colaborativos también entre nosotros, porque esto va a permitir que las partes puedan acceder a la justicia. Y nosotros tenemos que pensar que la mediación, que es una posibilidad, es una oportunidad en el medio de todo lo que nos está pasando, de que las personas puedan acceder a la justicia a través de estos métodos y darles esa posibilidad. Así que bueno, respecto a lo que es la resolución, es lo que dijimos hasta acá y ahora abrimos para que puedan participar. Muchas gracias. Bueno, si te parece, si les parece, vamos leyendo alguna de las consultas que fueron haciendo a través del chat. Sí, claro, sí. Bueno, a ver, por ejemplo, acá plantean si ambas partes consienten en realizar una mediación online, consentimiento efectuado por mail, pero es de Villa Bernal Galvez, ¿se puede hacer o no? Bueno, me parece que ya lo aclaraste en la exposición, que cuando la mediación, digamos, comprende la cantidad de más de 5 personas, la resolución es clara de que tiene que hacerse a través de los dispositivos digitales, y si se plantea la opción, es para aquellas mediaciones que tienen menos de 5 personas, pero el consentimiento tiene que ser expreso, establece la norma, ¿no? O sea que por lo que entiendo yo, no sé qué les parece a ustedes, en las mediaciones presenciales, en el caso de querer hacerla no online, presenciales, tiene que haber consentimiento expreso. Tiene que haber consentimiento expreso, sí. Por No, otro lado... Expreso y escrito. Eso es decir, por Marcelo, otro lado, ¿escuchan? sí, tomemos en cuenta que nosotros estamos, por una cuestión de la normativa que tenemos, estamos sujetos a la reanudación de los plazos procesales. Por lo cual ahí también tenemos que ver, depende qué localidad sea, dentro de qué, digamos, reanudación de plazos hay para poder habilitarla o no. Al margen de que, como decimos siempre, los mediadores tenemos que ser creativos y colaborativos, y que todo lo que inspire a que las partes, si se están poniendo de acuerdo ya de por sí en querer hacerlo, bueno, son cuestiones que van por el caso particular, ¿no? La normativa nos dice eso. Alguien escuché que quería hablar, me parece, Marta y Marce. No, yo, Cari, Marcos. Marco. Pero era simplemente eso. Creo que la colega preguntaba en cuanto a la posibilidad de hacerlo en Villa Bernal Galvez, donde no están reanudados los plazos. Esa era la pregunta, creo. Y Cari ya lo respondió. Listo, perfecto. Bien. ¿Avanzamos con las preguntas? Sí. Salí sorteada, son más de 5. Si la sala es grande, ¿se puede mediar en forma presencial? Bien, eso lo estábamos hablando, justo lo que estábamos hablando hoy a la mañana. La resolución establece, en principio la resolución establece que nos dispensa de esa obligatoriedad. Y por otro lado también establece las normas de cuidado en los protocolos presenciales, estableciendo 2 metros de distancia por persona, por lo cual, si fueran más cantidad de personas, tendría que ser una sala muy grande. Una oficina grande, sí. Sí. En realidad me parece que la ley lo que está haciendo... Sí, dale Marta, avanza con eso. No, que la resolución lo que está haciendo es tener una interacción y una interpretación de la dinámica de las leyes, en un tanto para facilitar la comunicación, como lo es a través de la tecnología, pero a su vez para protegernos de cumplir con este aislamiento
y proteger nuestra salud y a su vez protegernos de lo que podamos contagiar. Ahora bien, la ley dice dispensa. Yo estoy reflexionando con ustedes porque es lo que creo que tenemos que hacer todos acá. No vinimos a darles una solución interpretativa de la ley porque esto va a corresponder a la autoridad de aplicación. Pero sí entiendo que también lo pensábamos hoy, Karina y Marcelo, que la ley me dispensa. Sí, yo podría hacerlo si son más de 5 personas para cubrir mi actuación y para no contagiar concretamente, para cuidarnos en la salud, puedo hacerlo a través de la tecnología. ¿Qué pasa si se dan las condiciones que dice la colega? Tengo una oficina demasiado amplia y cuido y cumplo con el protocolo como para hacerla presencial. Yo me quedo con la palabra de dispensa. La ley me dispensa si no puedo tener esa oficina. Pero ¿y si la tengo? Si dispongo de una oficina en condiciones de protocolo y de amplitud suficiente como para hacerla presencial, ¿estoy obligada a hacerla? Es una pregunta mía también. ¿Estoy obligada a hacerla online? En principio sí, Marta. Perdón, yo hablé con gente del ministerio y la idea es que se hagan sí o sí online. Claro, Sí, pero no lo dice obligatoriamente, ¿viste? La idea, claro, se dispensa y la idea es el tema del cuidado de la salud. Por eso creo que lo establece, creo que nosotros también en este momento tenemos que ser lo más prácticos posible y sencillos también posible, ¿no? Porque ya demasiado se está viviendo como para complicarnos las cosas. Y por ahí si la resolución nos está diciendo, de manera porque lo estudiaron, ¿no? O sea, hicieron investigación para poder llegar a que sería conveniente que en una sala hasta 5 personas estaríamos bien y podríamos cumplir con el protocolo para cuidar nuestra salud. Bueno, tratemos internamente cada uno de ver esa posibilidad y utilizar los otros métodos que tenemos en el caso de que lo superara, ¿no? Pero recuerden también que siempre hablamos del perfil de cada mediador, de lo que se vaya dando en el caso, de lo que también vayan pidiendo los colegas, ¿no? Cada caso va a ser particular y vamos a ir andando con esto, ¿no? Vamos a ir de a poquito a ir viendo. Y veo que hay muchas preguntas respecto de qué hacer en torno a la no concurrencia o la no justificación. A mí me parece que por ahí podemos hacer una aclaración general que tiene un poco que ver con lo que decía Karina al inicio de la charla, que era que esta resolución no viene a echar por tierra la ley, ni los principios, ni el procedimiento respecto de la mediación. Por ende, se me ocurre pensar que si una persona, ya sea porque está en situación de riesgo, no puede asistir a la audiencia de mediación y su inasistencia va a ser justificada, la mediación tendrá que terminar, porque no se puede impedir el acceso al derecho a la justicia y no se le aplicarán las sanciones que prevé la legislación de fondo respecto a las inasistencias injustificadas, ¿no es cierto? Es decir, que la solución no la vamos a encontrar en esta resolución porque esa solución ya está dada por el ordenamiento de fondo que rige la materia, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con que veo muchas preguntas con que los colegas están y estábamos por ahí inquietos en el sentido de qué hacer ante la no asistencia, ¿no es cierto? Obviamente que si la no asistencia no está justificada, avanzará como una mediación con inasistencia injustificada y la persona que no justifica tendrá las sanciones que impone la normativa. A ver. Sí, Marcelo, eso sigue igual, ¿eh? Sigue igual. Sí, parece sí, novedoso sí. El artículo, pero en realidad solamente cambia una causal de justificación, pero es igual que antes. Pero es igual que antes, exactamente. Eso quiero. Bien, ahí hay es bueno que gente quede está claro, levantando. porque veo muchas preguntas que versan sobre eso. ¿Cómo va a ser la recepción de los requerimientos? Pregunta una colega. ¿Puede ser por mail o tienen que llevarlo a las salas?
No, claro, eso por mail, porque estamos dispensados. En realidad podría alcanzarlo en el sentido de que si es una sola persona que va al estudio de ustedes, no habría Claro, problema. exactamente, sí. Pero eso, a ver, en realidad está explicado en un momento que, por ejemplo, lo que son los gastos administrativos, todo eso que nos abonan, ya antes había ya mediadores que lo hacían a través de un CBU, para que las partes no se estuvieran trasladando. O sea que tranquilamente es algo que es una facilidad para todos. Imagínense que por ahí estar coordinando con uno, con otro, o sea, tranquilamente pueden enviarle el formulario de requerimiento, ustedes lo van a tener con ustedes, lo van a firmar, y el 0,10 luz de gasto se lo pueden también transferir por un CBU, los que quieran, y si no, pueden recepcionarlo porque es una persona la que va a ir a la oficina de ustedes, no va a haber inconveniente en ese sentido. Son muchas las preguntas, vamos a tratar de ir buscando a ver cómo podemos hacer. Creo que había alguien que había levantado la mano. Yo eso no lo veo. José Luis me pareció que está levantando la mano. José, habilitate el micrófono. Sí, vamos a aprovechar también para que los coordinadores de las delegaciones puedan también manifestar su experiencia que han tenido hasta ahora, que ya hay gente que le está preguntando, colegas que están preguntando, cómo se están manejando. Eso es muy importante. José, bueno, te escuchamos. Bien, gracias. Una cosa puntualmente sobre lo que dijo Marta, que es interesante, que dice dispensar. Sin embargo, el artículo 1 parece que no dice eso, sino que dice quedará suscripta aquellas mediaciones en la cantidad de participantes que no superen los 5. Es decir, por un lado, dice que queda circunscripto cuando no superen los 5, y después dice que dispensa cuando es más de 5. Yo creo que el artículo primero, respecto a la pregunta si las mediaciones con más de 5 personas son necesariamente virtuales, creo que el artículo 1 lo indica así, por más que después dice dispensa. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia en la delegación, en el Instituto de Mediación de Villa Constitución, motivado por varios colegas, muy interesante. Hemos tenido una mediación virtual, hemos hecho una, ¿cómo podríamos decir? Una simulación de mediación virtual. Bueno, lo primer mensaje es que una mediación virtual se puede hacer. Las dificultades técnicas pueden frustrarnos a veces un poco, puede tener alguna dificultad, hoy lo vivimos, ¿no? Pero realmente yo creo, confío y hemos hecho la experiencia de que verdaderamente una mediación virtual se puede hacer, o sea que es totalmente posible. Esa como experiencia primera. Lo segundo es que en la misma experiencia que hicimos nos dimos cuenta de 2 o 3 puntos que son de cuestiones prácticas. Primero, establecer claramente la regla del silenciamiento, de tal forma de que es el mediador quien va a dar o dejar de dar la palabra, en el sentido de habilitar el micrófono. Y también es muy interesante realizar una práctica previa de unos 3 o 4 o 5 minutos antes de iniciar la mediación para las cuestiones técnicas, cómo es, cómo llamo, cómo atiendo, a ver, prendo, no prendo, apago el micrófono, todas estas cuestiones deberían ser practicadas antes. Otro elemento que hemos descubierto en esta mediación que hicimos es la importancia que vuelve a tener, según esto es una visión absolutamente personal, vuelve a tener el convenio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque en una mediación virtual las mediaciones pueden ser grabadas por cualquier integrante. Entonces, es muy importante que el convenio de confidencialidad sea enviado a los patrocinantes previamente para que cuando se empiece la reunión ya se tenga en el mail del mediador los convenios de confidencialidad firmados, de tal forma de poder empezar ya con la carga de la obligación y responsabilidad de las partes de la confidencialidad. Y finalmente, una cuestión que tiene que ver con las reuniones privadas. ¿Qué sucede en un Zoom, por ejemplo, cuando necesitamos hacer reuniones privadas?
Bueno, sobre eso hay distintas posibilidades. Nos decían que podrían haber algunas salas diferentes dentro del mismo Zoom. La otra posibilidad es que el mediador pueda bloquear el sonido y quizás la imagen, eso no lo sabemos, de las partes que no son de la mediación privada y dejar la habilitación de las otras. O también una solución muy interesante que se dio es realizar mediante un chat privado, que puede ser por una videoconferencia o WhatsApp, ese caucus, hacerlo utilizando una tecnología aparte, que ya que está el teléfono disponible, seguramente eso se va a poder hacer. Finalmente, desde la delegación hemos estado, la verdad que muy interesantes las charlas que hemos tenido, sobre todo por la interpretación que nos lleva la norma con estas cuestiones. Por un lado dice que el artículo dice se realizará por medio electrónico y después en el anexo 2 dice que se debe pedir autorización. Bueno, conformidad de las partes. Entonces no sabemos si ese anexo es más importante que el articulado. Tuvimos una discusión acerca de la jerarquía de los artículos por sobre los anexos, pero esa charla no fue resuelta. De todas formas, ¿qué sucede cuando, nuestra pregunta concreta es, ¿qué sucede cuando en una mediación que va a ser online, una parte expresa que no desea hacerla? Y eso hace caer, porque todas las partes deben estar de acuerdo. ¿Qué pasa cuando una parte dice que no? Si se suspende la mediación, las otras partes pueden decir, usted me está impidiendo, suspendiendo la mediación, el acceso a la justicia, porque bueno, en todo caso cerrémosla por falta de acuerdo y yo puedo proseguir este trámite en la justicia. Bueno, eso es una cuestión que no está resuelta. Yo entiendo que eso no esté resuelto por una cuestión de casuística del mismo articulado, que lógicamente no podía preverse, y además todos, el Estado, nosotros, el colegio, estamos aprendiendo y estamos construyendo una realidad que no existía. Y eso es muy importante, por eso es tan importante este tipo de reuniones, y con esto termino de hablar. Marcelo, ¿puedo responder a esa pregunta? Sí, Karina, tenés el micrófono bloqueado. Yo estaba hablándole, bueno, otra cosa que tenemos que aprender. No, porque te veía que hablabas y no... No, le estaba diciendo a José que muy bueno lo que había contado, la experiencia, y que, por ejemplo, les comento lo siguiente, lo de grabar, lo que es en este tipo de plataformas, hay montones de plataformas, y todos estamos usando varias también como para ir aprendiendo. Ahí está, veo que también Marcela está poniendo una sí, esa también, que brindan seguridad y demás. Arriba figura, si ustedes ven ahora, figura que, por ejemplo, se está grabando desde el punto de vista de la pantalla, ¿no? Pero ha pasado también en presenciales, que ha habido situaciones extrañas. Entonces, está bueno lo de la confidencialidad, porque era una de las cosas que también generaba mucha inquietud, y nosotros sabemos que el principio de confidencialidad ya de por sí está dentro de lo que es el procedimiento de mediación, es uno de los principios fundamentales que tiene, y por otro lado, violar la confidencialidad siempre va a traer consecuencias, porque eso es algo que está intrínseco. Al margen de que, en este caso está muy bueno lo que propone la delegación respecto al envío previo de ese convenio, para quedarnos nosotros también tranquilos y tener ese convenio suscrito con anterioridad. Así que está bueno tener este tipo de experiencias que nos hacen ver más en la realidad lo que nos podría pasar en estas simulaciones en una mediación. Y yo con respecto a lo que, con respecto a lo que decía el compañero, me quedé pensando
Y a mí lo que me parece, y esto es una opinión meramente personal, es que en la virtualidad o en la presencialidad, nunca tenemos que dejar de lado uno de los principios rectores de la mediación, en la mediación en sí, que es la voluntariedad. Es decir, ya en plena reunión, si alguien no quiere continuar en una reunión, por el motivo que fuese, la mediación se puede terminar, y es por voluntad de una de las partes, por decisión de las partes, o por decisión del mediador. Distinto el caso, y que eso sí menciona la normativa, es que una de las partes no cuente con los medios tecnológicos como para participar en la reunión. Ese es otro tema. Pero si en una virtualidad alguien no quiere continuar por el motivo que fuese, bueno, se cerrará la mediación por imposibilidad de continuar y por voluntad y decisión de las partes, entiendo. Marco, vos querías decir algo. Sí, sí, gracias, Marcelo. Ahí la verdad que primero felicito a José Luis y a la gente de Villa porque están trabajando muchísimo. Y con José hemos tenido unos debates de argumentos legales muy interesantes. La verdad que tengo que reconocer en el disenso la capacidad y el empeño que le pone al estudio de la normativa. A ver, con respecto a lo que preguntaba José Luis, que es qué pasa con esta cuestión de que aparentemente nos dicen que para que se medie online, tengo un problema con la cámara, sepan disculpar, hace falta la conformidad de todos. Si bien la normativa, si uno la lee textualmente, parece decir eso, en realidad, nosotros, como nos causaba dudas, fuimos a la fuente, consultamos al ministerio, y ellos nos dan la siguiente respuesta de cuál es la idea de ellos. Cuando nosotros tenemos, supongamos, varios requeridos, le enviamos la primera notificación al requerido en formato papel, pidiéndole la conformidad para mediar online y que nos diga que tiene los medios técnicos. Si esa persona no responde, se lo tiene por ausente y se continúa con los demás requeridos si los hubiera. Si la persona responde, se lo incorpora a la mediación. El único caso en que la mediación quedaría suspendida, y después voy a lo que planteaba José, es si uno de los requeridos dice, yo no quiero mediar online, y justifica por qué. Realmente no puede ser un mero capricho, deberá decir, por ejemplo, que carece de medios técnicos. Si carece de medios técnicos, podremos plantearle que vaya al estudio de su abogado y demás. Pero bueno, a mí la explicación que me dieron es esa, que la única vez que se suspende la mediación tiene que haber una manifestación expresa de que no quieren o no pueden mediar de esa manera y tiene que estar justificado. También entiendo muy acertado lo que dice José Luis, es que le estamos negando el acceso a la justicia al requirente, porque si la dejamos suspendida, ¿qué hacemos con el pobre requirente que se comió los 2 meses de cuarentena y ahora no puede seguir mediando? Yo entiendo particularmente que en ese caso, si nosotros le brindamos la posibilidad de que si no tiene medios técnicos, que vaya a su abogado, que asista a otro centro de mediación donde se le pueden brindar los recursos técnicos, nos cabría la posibilidad, si no podemos solucionarlos por ningún motivo, de cerrar el procedimiento, porque evidentemente tenemos una persona que no tiene intenciones de mediar, entonces ¿por qué vamos a hacerle lugar a un mero capricho? Si toda nuestra inventiva en darle soluciones no resultó, me parece que cabría cerrar el procedimiento y habilitarle la instancia al requirente. Pero esto último es una opinión mía, no quiere decir que la compartan los colegas ni el ministerio. No, y otra cosa, Marco, respecto a eso, es que también no se genere una situación de un abuso, digamos, de esa posibilidad. Nosotros tenemos que brindar todas las posibilidades para que la mediación se haga, para que se cumpla con la instancia y para que esa parte o ese requirente o requerido tengan la posibilidad de mediar. Y hacer en ese sentido, por eso hablábamos de ser colaborativos. Hago una aclaración, un paréntesis en el medio, que todo lo que están preguntando en el chat lo vamos a guardar para lo que no lleguemos hoy, lo vamos a trabajar posteriormente, y que todo lo que surja acá va a ser trabajado y transmitido. Así también para que se queden tranquilos que si no llegamos con algo, por ahí para no cansarlos tanto, todo esto va a estar guardado. No sé si alguna de... Sí, perdón. Nati. ¿Cómo va? Algo que Nati Arroyo Seco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Respecto a lo que comentaba Marcos, ¿qué pasa cuando una persona dice no poseer los medios tecnológicos? Está buenísimo eso de ofrecerle que vaya, bueno, de su abogado o a alguno de los centros de mediación más cercanos para que pueda
tener acceso justamente a esos medios, una computadora, internet, cámara. Eso es lo que estuvimos coordinando con los distintos responsables de los centros de mediación, de Villa Gobernador Galvez, de Casilda, de San Lorenzo, de Rosario, de ver la posibilidad de nosotros proveer esos medios que antes no estaban, una cámara, un micrófono o una notebook, que cuenten con esa posibilidad. Sea que, por ejemplo, la mediación cayó en Arroyo Seco y la persona sea de Rosario, poder coordinar con otros centros para que alguien concurra a ese centro y tenga los medios tecnológicos que necesita y la asistencia para poder mediar. Otra cosa que se planteó que la ley no contempla, ¿qué pasa cuando muchas partes quieren mediar y hay uno que no quiere, que se opone? Como dice Marco, bueno, acá no hay, en principio no se podría tomar porque la mediación requiere la conformidad expresa de todos, habría que preguntarle al requirente si quieren seguir igual con la mediación, pero va a tener que dejar de lado a ese que expresamente se opone y quisiera una mediación presencial, o dice no poseer los medios. En este caso, no sé qué opina Marco, pero bueno, es como que se habló de que el requirente tendría que insistir en ese proceso de mediación contra ese requerido y continuar debatiendo con el resto. Sí, en realidad desistir no por una cuestión de la acción, ¿no? Pero bueno, tampoco, como decíamos recién, no se puede obligar a utilizar un medio que no lo quiera usar o que dice que no lo tiene. Exacto, valor que no sea algo caprichoso, que realmente tenga un justificativo. Claro. Dice que tiene una necesidad de mediar presencial porque que tendría que estar justificado para poder suspenderla, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. ¿Puedo plantear un caso real que leí? Dale. Una persona justificó no poder asistir a una mediación online porque decía que porque tenía puesto un marcapaso y los celulares, el internet podían alterarle la frecuencia. Eso planteó y le hicieron lugar para no asistir a una mediación online. Es decir, son casos muy puntuales, no es que uno dice, no quiero porque no quiero. Y como decíamos antes, con nuestra inventiva le damos todas las posibilidades de que tenga acceso a las herramientas necesarias. Me parece que si el argumento es no quiero porque no quiero, corresponderá o bien continuar la mediación con los que están o bien cerrarla. Pero me parece que van a ser muy puntuales los casos en que alguien pueda justificar realmente no poder o no querer mediar virtualmente. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos frenados en este tiempo de la cuarentena y que toda esa gente tiene necesidad de poder avanzar con sus procedimientos y tiene necesidad de poder iniciar nuevos procedimientos. Entonces, hasta ahora, digamos, los colegas están consultando porque quieren arrancar las mediaciones. Obvio que está la incertidumbre de cómo lo vamos a hacer, cómo va a ser el procedimiento, es entendible. Vamos a tener que ser también muy pacientes porque todos los profesionales, independientemente si somos mediadores o no, porque tener la paciencia de entender, de acostumbrarnos, de esperar al otro, que el otro se conecte, de tomarnos ese tiempo de colaboración para poder realmente desarrollar el procedimiento de manera adecuada. Y por otro lado, bueno, interesante también lo que decía Natalia respecto a la posibilidad de brindar ese servicio técnico, digamos, a los que no lo posean, para que estén también en lugares separados. No sé si el equipo docente, si alguien más, Alicia, te veo por ahí, habilitate, dale. Habilitate el micrófono, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Alicia. Ok, bueno, me alegro poder compartir esto. Antes que nada, yo quiero tomar algo que dijo Juan Marcelo al principio, que me quedó, creo que, volviendo a las fuentes y a lo que es el proceso de mediación, todos sabemos que la mediación es un proceso formal, pero flexible, decía Calcaterra, ¿no? Entonces me parece que son tiempos de poner en vigencia esa flexibilidad. Me parece que cuando alguien plantea no poder o no querer, primero tendríamos que tener el tiempo de poder escuchar cuáles son los motivos por los cuales quiere, no quiere o no puede, porque si no quiere, en realidad no va a venir a la mediación como estamos acostumbrados a que haya gente que no le interese. Si no puede, ser suficientemente flexible para, como bien dijo Natalia, ofrecerle otras alternativas para que pueda acceder a esto.
Y me parece que esto que vos llamás paciencia, que es cierto, Cari, también vamos a tener que ser muy cuidadosos de evitar la confrontación con los colegas abogados, porque creo que vamos a atravesar ya venimos con un tiempo difícil desde lo judicial, sabemos las dificultades que la mediación supone para muchos, o el rechazo, entonces me parece que hay que evitar bajo todo punto de vista las confrontaciones. Flexibilicémonos, esto seguramente en algún momento va a pasar, y probablemente haya mucha gente que de acá en el futuro acceda a lo online porque le resulta mucho más cómodo, como algunos mediadores, Sí. ¿no? Claro. Era Tal cual, ese tal el cual. aporte que quería hacer. Gracias, Alicia, gracias. Y de hecho hay colegas que se han estado comunicando, inclusive de colegas que son apoderados de personas jurídicas y demás, que por ahí tratan de estar en todas las mediaciones al mismo tiempo y que realmente lo virtual les va a alivianar un montón esa situación. O sea que en realidad a veces es más todas las dudas e incertidumbre que hay, pero hay colegas que están esperando esta oportunidad también. ¿Alguien más quiere hablar? No sé, Cari, si querés que avancemos con preguntas o de las que están en el chat. No sé, ¿te parece que vaya leyendo? Lo que quieran. Y Casilda y Cañada por ahí también, San Lorenzo. Acá hay una chica las que pregunta veo. cuáles van a ser los gastos que hay que cobrar. Bueno, eso es lo mismo, es decir, en la medida del 0,10 y las notificaciones, entiendo que eso no cambia nada. ¿Qué pasa si la parte requirente manifiesta que desea esperar a tener la posibilidad de la reunión presencial? No entiendo. Bueno, No, pero es un puede derecho ser que que tienen, ¿sí? esperamos, sí, se espera, como sucede a veces, por ejemplo, cuando dicen, no sé, mira, justo te sortearon en una mediación y mi cliente se fue de viaje, o mi cliente está con un problema, no sé, de salud, y uno dice, bueno, no te hagas problema, coordinamos la fecha para más adelante, y se coordina, así que no se preocupen. Ahí, Si perdón, uno de Maxi, los veo que está requeridos Romina. dice, Sí. a ver, perdón. Se me ocurre que tenemos que llevar como norte, esto es como, me lo estoy pensando para todos nosotros, incluido para mí, que los principios de la mediación están intactos. Estamos atravesando una cuestión transitoria que nos ha puesto todos en esta emergencia y que, bueno, en algún sentido bienvenido sea para provocar todos estos momentos de oportunidad y aprendizaje. Y también como norte, y tomando las palabras de Alicia y de muchas cosas que hemos escuchado, deberíamos tener presente que los mediadores, además de ser creativos, debemos ser colaborativos con el procedimiento y con los mediados, en tratar de procurar y aceptar o permitir todo aquello que sea conducente para poder concretar la mediación, ¿sí? Entonces, como dijeron varios, en cada caso va a ser una casuística especial, un traje a medida, ¿sí? No podemos hablar de que todos los casos sean aprovechamiento y sabremos detectar aquellos casos en que los límites y alcances de la paciencia ya pasen a ser otra cosa en lugar de eso, ¿no? Que sí notamos el aprovechamiento, que no quieren mediar. Bueno, cada uno irá viendo, pero tampoco podemos decir que hoy por hoy, por la aplicación de esta nueva tecnología aplicada, no se va a poder generalizar en todos los casos. Y si hay que esperar, y como en casos, por ejemplo, algunos mediadores, y levanto la mano, estamos incluidos en las personas de riesgo, ¿sí? Y tenemos que mostrar el DNI. Entonces, en esos casos también habrá requirentes o requeridos que están incluidos en ese rango etario y quedarían eximidos ¿hasta cuándo? Y hasta cuando se nos autorice a ir, ¿sí? Entonces, bueno, apelo un poco a esta paciencia, a la creatividad, a ver el beneficio de poder diseñar en cada caso un abordaje apropiado al caso. Justamente, era eso nada más. Para que tampoco nos agarre esta cosa tan inmensa de decir, bueno, ¿qué hago? O hablar de generalidades. Tal cual. Ahí. Yo, Silvia. Bueno, Silvia. Sí, Silvia.
No te No, escucho bien. se me ocurre respecto de las notificaciones, cuando nosotros notifiquemos, bueno, que estará a nuestro criterio como veníamos haciendo si notificamos una fecha o las dos, entiendo yo, Ujú. y pedirle al abogado del requirente que al completar el requerimiento, o sea, si podemos saber de antemano, si no, bueno, para las sucesivas notificaciones que agreguen el mail del requerido en los Ujú. requerimientos. Hoy lo estuvimos hablando también a eso. ¿Terminaste, Silvia, o te interrumpí? Ah, dale. Hoy estuvimos hablando de ese tema porque en realidad sí, tenemos que pedir los datos porque es un antecedente más que tenemos. Pero nosotros debemos recibir, fíjense si pueden silenciar Silenciar, por los favor. micrófonos, por favor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que se sigue escuchando. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el dato del celular y del correo electrónico por parte del requerido y de la persona, ¿sí? O sea, del abogado patrocinante, porque por las dudas tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos tener cualquier correo o está mal tipeado el correo y nosotros tenemos que pensar que esa información la tenemos que tener de una fuente fehaciente, ¿sí? No por desconfiar, pero sí puede haber un error involuntario. Entonces se habían planteado algunas cuestiones, por eso después la idea era enviarles algunos modelos de notificación para tener ya prearmado, después cada uno le dará su forma, su impronta, como le guste más, pero tener un esquema de cómo notificar para poder tener contacto con ese con ese requerido por primera vez. Por ejemplo, yo puedo notificar, como vos decís, Silvia, y la primera vez puedo estar esperando a ese requerido, por ejemplo, a ver si viene o no, o esperar que ese requerido se comunique a través de su abogado patrocinante y me brinde la información. En la notificación explicarle que la reunión va a ser tal día y tal día, pero que la modalidad va a ser no presencial y que vos necesitas que te envíe esa información para poder incluirlo en la plataforma que vos elijas. Entonces, dejar, digamos, ordenado dentro de la notificación esas pautas para que cuando el cliente, el requerido, vaya a buscar a su abogado, el abogado le pueda explicar cómo es la situación. Y si el requerido no puede conseguir, no tiene posibilidades también de tener un abogado, siguen las mismas reglas, o sea, concurrirá a la GEN y bueno, y hará el trámite correspondiente para obtener un patrocinio gratuito, ¿sí? Así que sí, es solucionable y se va a poder hacer. Y vi una pregunta, perdón, que no quiero que se pase de largo, que era respecto a las reuniones privadas con las partes, que hoy dijimos están permitidas, o sea, no sientan que respecto a la parcialidad y demás, o sea, están permitidas por la resolución hacer reuniones virtuales con las partes de manera individual, ¿sí? Así que desde ese punto de vista no se preocupen y obviamente cada mediador sabe cómo ejerce su rol y cómo no tiene que dejar que nada lo afecte, ¿no? En ese rol y en esa legitimación. Así que desde ese punto de vista no se preocupen. Claro, ¿y puedo responder un poquito más a lo de Silvia? Dele. Con respecto a las notificaciones en formatos electrónicos, yo quisiera dejar como premisa que seamos cuidadosos y hagamos uso restrictivo de esas notificaciones. Todavía no está previsto en la ley que el requirente pueda denunciar un domicilio electrónico de la parte. Es decir, no podemos nosotros en la primera notificación... A eso yo iba con mi pregunta inicial. Claro. Te cuento un caso que pasó. Una mediadora, con toda su buena voluntad, primera notificación de una mediación no presencial, notifica por mail directamente a la compañía de seguros requerida, que le responde, señorita, esta notificación para mí no tiene ningún valor. Entonces, espero que me llegue la cédula. Entonces, creo que tenemos que ser, por ahora, cuidadosos en el uso de las notificaciones electrónicas y limitarnos a los casos en los que la normativa nos permite, que es notificar electrónicamente a una de las partes recién cuando esa parte nos haya proporcionado su mail y o su número de teléfono celular. Recién ahí la ley nos habilita a notificarlo. Exacto. Y además, claro, Marco, de arranque, perdón, Cari, que de arranque la ley, también entendamos de que este sistema se va a implementar cuando los plazos procesales ya estén reanudados,
Por ende, entendemos que las oficinas de notificaciones van a estar trabajando. Claro. De lo que se deduce que eso la primer notificación va a ser la notificación convencional, sea por cédula o por carta, si no es de la localidad. Es decir, después, y como decía recién Marcos, si eventualmente se dan todas las condiciones para continuar notificando de otra forma, pero en la previa, nosotros tenemos que notificar como siempre. Claro. Sí, sí. Sí. María Belén. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo lo que quería consultar es, en esa primera notificación que hacemos por cédula, ahí al requirente le decimos que hemos fijado fecha para la realización de una reunión no presencial el día tal a tal hora, y que solicitamos que se nos brinde al correo electrónico que figura en la cédula su mail o número de teléfono, y ahí le ponemos a los efectos de indicarle cuál va a ser el ID y la contraseña de la plataforma que vamos a utilizar. Sí, hay algunos colegas que ya están empezando a poner la plataforma que van a usar o qué mecanismo van a utilizar. Otros, es más, hay experiencias en otras provincias donde directamente especifican el ID y la contraseña en ese momento. Previo. Claro. No, mi consulta es, ¿qué pasa si sabemos que la persona recibe esa notificación, supongamos que la ponemos con un buen plazo para que llegue, si es por un oficial notificador, o que nos llegue un aviso de retorno si es vía correo, y no se comunica con nosotros? No tenemos forma. Que desarrolle? Ahí Marcos hizo una investigación sobre ese tema, si querés, Marco, cortito. Bueno, gracias. Voy a hablar, como decíamos antes, sobre lo que la ley dice y no sobre lo que nos gustaría que hubiera dicho. Con respecto a las notificaciones de la presencial, no varía demasiado. Como dice Marcelo, los medios de notificación van a estar. Lo único que tenemos que incluirle a esas notificaciones es la mención del artículo 2 de la resolución, que habla de la justificación en los casos de gente que está en población de riesgo, y acaso un detalle mínimo del protocolo de prevención, que habla del uso de barbijos, toma de temperatura y demás. Lo demás es lo mismo de siempre. Después, en lo que vos preguntás, que son las notificaciones de la no presencial, que ahí es un poquito más complejo, nosotros vamos a hacer una primera notificación en formato papel, como siempre. Va a haber cédulas, va a haber carta, lo que usábamos antes, porque la normativa sigue vigente. En esa notificación vamos a tener que incluir lo que incluíamos siempre, los nombres de las partes, el articulado que nos establece el artículo 11 del decreto reglamentario, y a su vez vamos a tener que explicarle, o bien incluir el artículo 3 de la resolución, o también sumarle algo del protocolo del anexo 2. Ahí le vamos a explicar que hace falta su conformidad, que tiene que mandarnos la documentación que dice el artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? Puede pasar que la parte no nos responda. Si no nos responde, la tendremos como ausente. Si nos responde y nos brinda sus datos, ahí arrancaremos y nos da su conformidad, arrancaremos lo que la ley llama comunicaciones posteriores, que son las únicas habilitadas para hacer vía electrónica. ¿Qué vamos a incluir ahí? Naturalmente, si nos quedó un poco de información por transmitir, lo vamos a hacer. Podemos incluir, como decía antes José Luis, el convenio de confidencialidad, para que ya lo tengamos firmado. Vamos a incluir naturalmente las claves de acceso a las reuniones. Con respecto a la plataforma que vamos a usar, sea Zoom, sea Meet, está bueno incluirlo en la primera notificación, porque podría llegar a darse el caso de que alguien tenga medios técnicos para acceder a Meet, que no se descarga, y no a Zoom, que sí se descarga. Entonces estaría bueno hacerlo en la primera. Y sí o sí me parece que es importante, si bien nosotros necesitamos la conformidad de esa persona para incorporarlo a la mediación no presencial, comunicar la fecha. Porque si nosotros dejamos la fecha para una notificación posterior, no le marcamos un límite temporal a esa persona para que nos dé su conformidad. Entonces, en cambio, si le decimos la primera reunión está programada para el día 20 de marzo, esa persona tendrá hasta esa fecha o al día anterior para confirmarnos su presencia. No, sí, yo lo que pensaba era sí, ya ponerle la fecha, también hasta por una cuestión de organización de uno, que ya saber
Claro. las reuniones que uno va fijando. Bien. Y Pero después, yo te decía, si él no me indica su mail, ¿cómo? No lo puedo incorporar ni le puedo brindar mayor información respecto de la no presencial. a ver, Claro. si te responde, Sí. responde desde un mail, Le doy todo después, le puedo dar el ID, le puedo dar, Claro. ya me da, Claro. le mandaría el convenio de confidencialidad, como bien dijo claro. José. Puede Eso pasar, está bueno. Exacto. que te responda por un medio físico, porque es posible que la ley dice que tiene que dar la conformidad por escrito. Es posible que te conteste con una carta de documento o que te mande un escrito firmado por interpósita persona. En ese caso, si no te manda el mail, no puedes comunicarte, cabría la posibilidad o bien de pedir, de comunicarle, si dio la conformidad de mediar online, pero no te dio el mail, podés notificarlo otra vez por cédula. Le notificás de nuevo por cédula, las coordenadas de la reunión, las fechas si no las hubieras notificado, y le volvés a reiterar que necesitas la documentación que le pediste. Si llegado el caso no te la envía, naturalmente no estarán dados los casos para incorporarlo. Pero siempre podés volver a notificar por cédula, buscar algún canal. Si te responde por mail, ya te queda el mail de él. O sea, en ese sentido no hay problema. Bueno, sigo un poquito más con Karina, perdón, Sí. si das la palabra a quienes levantaron la mano y después pedimos para las delegaciones que puedan sumarse con algún otro tipo de comentario de experiencias o de propuesta. ¿Te parece vos que estás administrando? Sí, ¿O Marcelo? vaya, Yo había levantado la mano, ¿me escuchan? Y si queda pendiente lo retomamos, sí. ¿Me escuchan? Yo le- ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. ¿Sí se escucha? No, ahí no. No se escucha, Patricia. No, no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora. En consonancia con lo que dijo Marta, por el tema de, bueno, no estoy en el tema de edad, pero tengo una alergia asmática importante. Y me pide el médico que no salga y soy mediador. Entonces tengo una mediación pendiente de 5 personas. Entonces estoy yo también, digamos, puedo entonces usar la opción online, pero en mi caso sería casi obligatorio. Entonces, si es el mediador, ¿cómo lo manejo? El micrófono, Karina, tenés bloqueado. Perdón. La posibilidad que te da, Patricia, la resolución de convertir esa mediación que es presencial en una no presencial. Artículo Así que 1. No te preocupes, lo podés hacer y estás más que justificada. Pero yo tengo que presentar también el certificado. No, pero no, la gente si no quiere. El tema es que si no quieren ellos. No, si no quieren ellos es lo que explicaban recién los compañeros. O sea, si no quieren, hay diferentes posibilidades en base al caso concreto. Pero en principio uno tiene que tratar de brindar todas las posibilidades para que esa mediación se haga y que la persona, si no tiene los medios o no quiere, preguntarle por qué, que lo justifique, brindarle, como decía por ejemplo Natalia, alguna otra posibilidad de un lugar donde pueda tener esos medios. Va a ser mucho lo que podamos hablar y con los abogados, con los letrados patrocinantes. Creo que ahí va a estar la clave de todo. Es el No momento en el que obstante hay eso, sí. perdóname, Karina, Sí, al sí. margen de la situación puntual que vos estás planteando, cualquier circunstancia, cualquier y más circunstancia. allá de la situación de la población de riesgo, cualquier circunstancia médica, todo el mundo Claro. podemos solicitar la licencia ante la GEM y bueno, eventualmente después se resolverá qué pasa con esa mediación, pero Yo, sea virtual en o sea particular- presencial, el derecho a excusarse del sorteo de la continuidad por una razón médica la tenemos todos. Hola, yo me pedí la licencia para la futura, pero las que están en trámite, y ese es el tema. ¿Se Y cortó? tengo 2. Y el tema es en particular no perjudicar a nadie, ¿no? Entonces a mí me da, si por ejemplo veo una reticencia porque no quiero, me siento mal o me parece que no sería justo cerrársela. ¿Me explico? Sí, yo no sé qué solución da la GEM en el caso de una licencia ante una mediación en trámite. La verdad que eso habría que plantearlo ante la GEM. No sé si alguien Sí, o a alguno le Marcelo. pasó.
Desconozco, Sí, pero también supongo que tendrá que ver con el tipo de patología o de licencia que uno ha pedido. Por si algo inmediato que me tiene una semana, digamos, Claro, incapacitada porque es la una licencia es cosa. licencia, es para la futura, para la presente, para todo. Las cuestiones No, no, La no, pero licencia biológicas no son te vos por... como deja mediador, especificar por no es qué lo es. mismo. No es lo Que la mismo lic- pedir un mes de licencia que pedir una licencia, no sé, por 6 meses. no Por te eso deja digo, especificar, no te No, deja no se, especificar no, por qué es. no, no. no se Porque especifica. Por yo eso, cuando me saqué parece por maternidad, acertado, Patricia, que puedas hablar con los colegas, expliques la situación Y yo le y expliqué, también con la GEM, porque para ver si podés sustituir o, no sé, concluir esta mediación para que la continúe otro. La Es continuamos, cierto que no claro. podés perjudicar a nadie. Sí, puede Nati, pedir, Para contestarle a Patricia, sí. para contestarle a Patricia, en distintas oportunidades que lo he consultado, pero no me ha pasado, AGEM hacía eso, ver si se podía fijar una nueva reunión más adelante por algún problema Claro. puntual. Claro que ahora estamos en algo que no se sabe cuándo termina. Si no, en ese caso han dado la posibilidad de sortear otro mediador, y Claro. ahí se va a hacer todo el juego de nuevo, si lo recusan Claro. o si no. Precisamente por el tema del acceso a la justicia y todo de las partes, y que no quede una mediación inconclusa. No sé si en este caso, con todas las particularidades que hay, cómo se puede resolver, pero claro, algo porque en particular bien. acá ya está notificada, estaba notificada la gente y justo quedaron las reuniones todas adentro de la Claro, cuarentena. eso nos pasó, eso nos ha Nos pasado pasó a todos que nos han quedado todas las pendientes. Por eso hay que tratar de a poquito de Sí, ir abajo. prolijando. Hay, perdón, vamos a seguir porque nos quedan unos minutitos y después, total, esta es la primera. Vamos a poder seguir en esta mesa de trabajo. Vamos a ver si podemos escuchar a Eve Cañade, Casilda y San Lorenzo, que nos faltó. No sé si Lole o Eve quieren empezar, y Natalia está después. Nati, te anoto. Hola, Me quería preguntar algo, sí. de Cañada de Gómez. ¿Cómo estás? Hola a todos, de Cañada de Gómez, los saludo. Bueno, acá en Cañada recién estamos elaborando un poco los criterios como para poder empezar a realizar estas mediaciones no presenciales. Y hay, por ejemplo, dudas con respecto a las notificaciones si se pueden hacer mixtas. Es decir, cuando tenemos requeridos o requirentes que podemos mandar una cédula porque tenemos los notificadores que están funcionando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay un requerido donde no tenemos posibilidad de hacerle llegar una cédula? ¿Podemos hacer en una mediación este mix, mandar una cédula cuando tenemos un notificador y por otro lado tratar de notificar por un medio informático usando un mail a una, por ejemplo, a otra provincia donde no están corriendo los plazos, donde no hay notificadores? Se presenta, por ejemplo, esa duda. Pero se notifica igual que siempre, por carta. Una carta. Por carta certificada. No puedo utilizar el mix, ¿no es cierto? Yo entiendo que no podemos notificar la primer notificación inicial por mail, porque el requerido no nos brindó ese mail. Entonces va a pasar que a lo mejor la parte viene, ningún problema, pero si la parte no se presenta, después no podemos justificar la notificación. Entonces me parece que todos tenemos mucha inventiva y ganas de mediar, pero seamos cuidadosos en algunas cuestiones y tratemos de hacer lo que hacíamos siempre. Si antes notificábamos a Tucumán por carta, notifiquemos por carta. Bien. Sí, sí, la duda es porque, bueno, los colegas por ahí me decían, bueno, aprovechemos para no gastar en carta, notificarlo por mail. No, y es interesante, igual es interesante para que lo tengamos en cuenta y también lo podamos anotar. Esto nosotros recién estamos comenzando, pero por ejemplo, en otras provincias hay experiencias donde hay un listado, ejemplo, listado de aseguradoras. Entonces ya la aseguradora envía su correo electrónico, entonces se puede notificar de esa manera. Son todas cosas para que empezamos a tomarlas y las vayamos aprendiendo para el futuro. Por ahora mantengamos, como son las primeras, mantengamos lo que nos va permitiendo el marco legal, ¿sí? Así no nos complicamos mucho. ¿Puedo comentar algo de mi experiencia? Gracias, Eve. También. Sí, Nati, me aguantás que estaba Eve, Nati, perdón. Sí, no, era algo de lo que decía Lole. No se escucha. Eve, no te escuchamos.
No se escucha, Eve. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ahí. Sí. Sí, ahí sí. Yo represento Delegación Casilda, nosotros ya empezamos. Con respecto a las presenciales, todavía no está abierta la delegación, así que estamos tratando de comunicarnos con los abogados patrocinantes a fin de informarles que apenas se abra la delegación vamos a empezar con las mediaciones presenciales. Ese es un tema que nos preocupa desde el instituto, hemos mandado carta y todo eso, porque es una cuestión de que la gente que pidió una mediación y salió sorteada de manera presencial y la quiere hacer, y en estos momentos tenemos esa complicación dentro de lo que es la presencial. Con respecto a la no presencial, lo que hacemos es, mandamos un correo electrónico al abogado patrocinante, en la cual le informamos que en virtud de la resolución nueva que salió, por la característica de la mediación, se tiene que hacer de manera verbal, no presencial. Ahí informamos, el número le comunicamos que fue todo igual que antes, que usted fue notificado de esta mediación en tal fecha, que cuenta 3 días hábiles para hacer la transferencia, y ya ponemos que se transfiere al número de CBU a la cuenta a fin de cumplimentar con los gastos de administración, por los gastos administrativos y notificación, porque eso sigue vigente y sigue estando, y también les solicitamos que si tienen los datos que necesitamos de los requeridos, sea el celular o el correo electrónico, que lo informe, como para ir ganando tiempo. Pero a su vez la idea es, que yo lo hablo porque me pasó, fui sorteada, me tocó una no presencial, así que yo ahora me comuniqué con el abogado patrocinante, quedó que me iba a tratar de conseguir esos datos, pero igualmente yo voy a mandar una cédula al domicilio que figura, en la cual le solicito en detalle el artículo 2 y 3 de la resolución, y en la cual le solicito que me pasen los datos del número de teléfono o de correo electrónico a fin de coordinar el método a utilizar. Yo pongo así, a fin de coordinar el método a utilizar, día y hora de reunión. Porque me parece que no es tan chocante, es como que yo no le digo tiene que ser tal día, tal hora. Y después la otra modificación que hacemos era con respecto a que si no cuenta con el domicilio, no cuenta con medios para tener un abogado patrocinante, ahí informamos que se puede comunicar a la GEN dando el número de la dirección de la GEN, que atienden los días martes y jueves de 9 a 12, o comunicarse con el correo electrónico. Eso es lo que estamos haciendo desde las no presenciales. Y armamos un modelito con respecto a las presenciales, y ahí ponemos también el artículo 3 de la resolución, por si no pueden ir por cuestiones de ser mayores o padecer alguna enfermedad, y a su vez ponemos, parece chistoso, pero a la reunión deberá concurrir con DNI, tapaboca o barbijo, deberá respetar el distanciamiento social vigente, deberá chequear no tener fiebre y no presentar ningún síntoma de COVID. Eso va a ser, parece un prólogo, pero bueno, son los detallecitos, como que la gente llegue y sepa que se va a tener que medir la temperatura antes de ir, que no tiene ninguna de esas cosas. Y esto nos tiramos a la, yo siempre digo, nos tiramos a la pileta y no sabemos si hay agua o no. Estamos haciendo todo como nos parece que corresponde conforme a la resolución, obviamente. Dudas hay miles. Cuando nos invitaron dicen si tienen dudas, miles. Pero por ejemplo yo mando esa notificación, ven los datos. ¿Cuánto tiempo espero? ¿Cuánto tiempo espero? Porque a mí los 3 días que me dan para esperar es después de la reunión. Pero yo ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que a mí me notifiquen los datos que yo necesito para hacerla de manera no presencial? ¿Qué plazo le ponemos? Eso es lo que yo había preguntado antes, y por eso decía yo que si no te dicen, vos no le indicás. Me parece a mí que indicándole vos una fecha de primera y de segunda reunión, por lo menos ahí te evitás, porque con tu formato, después tenés que volver a notificar. Y si él no se comunica, tenés que gastar otra cédula. Ahí hablamos de las reuniones presenciales. El tema de la justificación
a causa de ser población de riesgo, estamos hablando de las reuniones de hasta 5 personas. Entonces, no, pero yo a lo mejor no se entendió. A nosotros tenemos esos 3 días para ese caso, pero si yo mando una primer cédula pidiendo que me informen el número de celular o el correo electrónico a fin de poder hacer la mediación de manera no presencial, ¿cuánto plazo le doy? ¿Me entendés? Eso es porque es una opción que ustedes están utilizando de ya en la primer notificación, darle a conocer la opción a realizar una reunión no presencial. Claro. Pero los 3 días, a mi modo de ver, es otra cosa. Es en una reunión que se sabe presencial, una persona no puede comparecer personalmente por estar en población de riesgo. Lo que vos planteás es una iniciativa, pero entiendo que refiere a la no presencial o a la presencial que le querés dar la opción de que sea no presencial. Pero eso no lo establece la normativa, es decir, la normativa establece que la presencial se cita como cualquier mediación y después las partes justifican, sin perjuicio de que en el transcurso o en el cara a cara, las partes decidan hacerla no presencial en la segunda reunión o en las reuniones sucesivas. Exacto. Yo entiendo eso, es decir, me parece que estamos un poco mezclando las cosas. Igual es atendible lo que dice Evelina, yo lo entiendo y me parece que podemos ponerle un plazo, o sea, podemos ponerle un plazo en la cédula que podrá dar la conformidad hasta 24 horas antes de la primera reunión, lo podemos hacer nosotros. Por iniciativa propia, digamos, que donde vos decís que le das la posibilidad de que sea presencial de arranque, y no presencial, Claro, pero para darle la posibilidad, tomando lo que decía María Belén, cuando le pone la fecha, yo en la misma cédula le agregaría el ID y la clave y la plataforma, porque supongamos que un día antes el requirente, o sabemos que el requirente es de riesgo y que no la vamos a poder hacer presencial, que la vamos a hacer virtual, o por la cantidad de gente, o por lo que fuera. Entonces yo notificaría las 2 fechas con ya el ID y todo, y de última, Perdón, pero no, porque ahí vas a tener a alguien que no te firmó el convenio de confidencialidad tenés que tener una reunión. No, porque aunque sea es un momento de encuentro para pedir esas cosas. No, mira, la ley es clarita que necesitas tener la conformidad. Me parece, perdón que interrumpo así, pero si vos habilitás a que alguien que no te dio la conformidad para mediar, no te dio sus datos, no te dio nada, le habilitás que se pueda meter a una reunión, estás violando la confidencialidad de los demás. Me parece que hay que ser cuidadoso ahí. Pero si vos le ponés que necesitas los datos y dejás abierto ese espacio para decirle que necesitas la conformidad, el convenio de confidencialidad y todas las cosas. ¿Y qué hacemos si hacemos todo eso, tenemos todas las partes y después le decimos no se puede mediar? A ver, tratemos de respetar los pasos que la ley nos establece. Usemos la inventiva, pero seamos cuidadosos. Si la normativa dice que necesitamos la conformidad antes de poder aceptar a esa persona a la reunión de mediación, pidámosle primero la conformidad y después lo aceptamos en la reunión de mediación. Es cierto que todos queremos mediar y usamos la inventiva, estamos ansiosos por hacer la mediación online, pero seamos cuidadosos porque por tanto entusiasmo a lo mejor descuidamos algunas cuestiones formales. No es una cosa menor la confidencialidad, como lo han dicho, sobre todo en la no presencial, porque nos pueden grabar, nos pueden acceder a la información, entonces seamos cuidadosos. Una vez que nos da la conformidad, le mandamos la clave de ingreso. Perfecto. Por las dudas están preguntando, nos queda poco tiempo, así volvemos a decir, esta es una primera reunión, todo lo que está en el chat lo guardamos y lo vamos a trabajar para poder contestar, y les vamos a mandar los modelos, después ustedes lo adaptan como quieran, porque ahí vi que volvieron a preguntar. Tendríamos que ir cerrando, no sé si faltó Romina que había pedido Romy hablar, y después Marta y Marcelo, ¿les parece que vayamos cerrando? Sí, Cari, dale. Yo diría que si vos que lo tenés más claro, si podés, que pasen los avisos. Hola. Que pasen los avisos parroquiales, digo, de las actividades. Sí, dale. Ahí pidió Romy, creo que no quedó nadie más. Después, pendiente, si no avisen. Dale, Romy. Bueno, yo simplemente como
para participar y para que vean que estamos presentes desde San Lorenzo. Mucho para aportar desde lo concreto no tenemos porque no estamos habilitados ya que pertenecemos a Gran Rosario. Hubo confusiones, nos llenaron de preguntas mediadores y abogados, patrocinantes, tanto a Eve como a mí, con la confusión de que ya se reanudaban los plazos y bueno, nosotros no se reanudaron. Así que mucho más para aportarnos, sí coincidimos en lo que ustedes están diciendo. Con Eve hicimos lo mismo, tratamos de delinear algunas cuestiones para los que nos van consultando, pero bueno, nada, creo que en eso, lo que coincido con Marcos, en que apostemos a no, o sea, que esto no sea un mero trámite, ¿sí? Hacer todo junto, esas cuestiones, que sigamos defendiendo todo esto que se logró con la mediación, que sigamos siendo flexibles pero serios y no hacer un mejunje de cosas que a lo mejor después termine perjudicando al patrocinante, que también en el afán de hacerlo rápido y no, digamos, entorpecer el acceso a la justicia, se lo entorpezcamos después cuando le planteen alguna nulidad en algo no bien resuelto. Claro. Creo que sí se va a ir haciendo camino al andar, es real, pero creo que con ese cuidado. Si después las cosas se pueden facilitar mucho más, genial. Y sí agregar una sola cosita, que estuvimos reunidos como decía antes Nati, con los centros de mediaciones para también colaborar en este sentido, en todo lo que sea online, facilitar si hay alguien que no cuente con los medios y que los centros de mediaciones sí estén abiertos para esas cuestiones, en que alguna de las partes pueda presentarse y que podamos otorgarle eso que por ahí no tenga y que por eso no quiera hacer una mediación online. Y bueno, seguir trabajando. Así que bueno, nada más que eso, no les robo más tiempo. Gracias. Gracias, Romy. Gracias. Juan y Marcelo y Marta, me faltó que no lo habíamos visto, a ver, la perdí. María Eugenia, que había levantado la mano. Y después le hacemos un anuncio que les queremos dar también, aparte de las conclusiones. María Eugenia, ¿dónde está? Acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy de Venado y hay un grupito de la tercera circunscripción que sería Rufino y Venado, que pertenecemos al Instituto de Mediación del Colegio de Abogados. Bueno, algunas las conocemos, así que buenas tardes, que nos han venido a dar cursos. Buenas tardes. Bueno. Hola. Nosotros también estamos recién iniciando, ya que el 26 se reanudaron los términos y esta semana el Colegio de Abogados utilizó todo lo que serían los protocolos o activó los protocolos para que se pueda mediar en una sala más grande, ya que contábamos con una sala muy pequeña. Se espaciaron las reuniones de mediación cada hora y media. Así damos posibilidad de que no haya un amontonamiento de personas. El protocolo ese está activado, está bárbaro. Pero como decían todos, o sea, yo medio como que refiero también a lo que están comentando, hay mucho miedo por lo nuevo, por cómo es. Entonces todavía no se ha hecho ninguna mediación, ni presencial todavía, ni vía Zoom o alguna videoconferencia. Igual ya están sorteando y ya se están notificando, entonces también nos gustaría unificar un modelo de notificación. Les decimos a todos cuando preguntan cómo hacemos, que se incorpore el protocolo, las cosas básicas del protocolo, de la edad, de los que están exentos, del barbijo, etcétera, etcétera, y obviamente hay que intentar que esto sea lo mejor posible y como todo el mundo dice, se hace camino al andar. Los nervios existen, por eso es que todavía no se ha hecho ninguna. Todos tenemos un cierto temor. Pero bueno, hay que ir rompiendo el hielo y a veces de prueba-error. Algunos nos iremos equivocando y lo iremos tratando de solucionar. Pero obviamente, como hay miedos y después se pueden presentar nulidades, ir haciendo todo con responsabilidad para que después no se nos vuelva en contra. Porque imagínate que ya había nulidades antes, cuando era presencial, e intentábamos que todas las cosas estuvieran en orden. Ahora, a través de que algunas personas no pueden, y sea presencial o sea por Zoom, no puede dar después la posibilidad a que haya ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, quedamos a disposición, les agradecemos un montón esta invitación y seguiremos participando de todas las charlas a las que seamos invitados. Es
un gusto y además es el momento de trabajar en equipo y trabajar en red, es lo que decimos siempre. Es la única manera de poder hacer las cosas bien. Cuando las cosas se hacen en equipo y apoyándonos unos con otros, es cuando las cosas marchan para adelante. Así que la verdad que es un gusto. Marce y Marta. Bueno, muchas gracias a todos y es un verdadero gusto que todos hayan podido participar, y a todos los que han podido participar les agradecemos especialmente, porque ese camino, como dijo Karina, lo construimos entre todos y nos felicitamos entre todos que hayamos podido dar respuesta a todas estas inquietudes desde el lugar del espacio que hemos brindado. Tal vez nos vamos con más preguntas o con más dudas o con más ideas para trabajar, pero consideramos que este espacio ha sido inicial, fue el puntapié inicial para poder continuar con estas actividades, y yo creo que, como dijo Karina, ¿no? Esto lo solucionamos o lo andamos todos juntos, en beneficio de los mediadores y en beneficio de la mediación, que tan vapuleada ha estado los últimos tiempos. Así que tengamos este compromiso de poder participar de estos espacios a los fines de poder dar un servicio de excelencia, un servicio como el que se merecen todos los mediados y todos los mediadores. Privilegiemos esta profesión como una profesión de excelencia y que nos lleva a construir espacios de paz. Gracias por todo. Después que volvemos a Karina, que les va a dar los anuncios parroquiales de las próximas actividades que tenemos previstas, y por lo pronto los esperamos a todos. Juan Marcelo. Quería agradecerles a todos, porque con tanta cantidad de gente, la verdad que la reunión se llevó en un marco de orden y de respeto muy interesante. Pedirle disculpas si quizás hay alguna pregunta, porque veía que el chat estaba que explotaba, que a lo mejor no alcanzamos a leer, pero una cuestión de tiempo. Y por otro lado, también un poco explicarle que nosotros somos simplemente compañeros, colegas, pares, que desde el centro de mediación la idea es poner el cuerpo para ayudarnos entre todos, y que ustedes nos ayuden a nosotros, porque no somos ni el órgano legislativo ni el órgano de aplicación. Es decir, estamos todos en el mismo barco acá. Así que, bueno, nada más que eso, y los dejo con Karina, que les va a anunciar determinadas reuniones de gente que sabe mucho más que nosotros. Bueno, no, como decía Marta al principio, esto es un ciclo de charlas donde ya hemos comenzado con algunas, más allá de las mesas de trabajo específicas que va a haber de ahora en más, pero tenemos para que se reserven ya el 18 de junio. El 18 de junio va a estar con nosotros en el Colegio de Abogados a través de las plataformas Alberto Elizabetsky, que es quien nos va a poder brindar muchísima información sobre todas las dudas que tenemos desde el punto de vista de lo que es la mediación a distancia, porque es una persona que es experta. Saben que, bueno, algunos ya lo han conocido, pero es el presidente de ODR, es uno de los precursores desde hace muchos años de todo lo que es la mediación a distancia y todo lo que son los medios tecnológicos, virtuales. Y bueno, tenemos el gusto de que haya aceptado nuestra invitación y que esté con nosotros para sacarnos todas estas dudas que tenemos y todas estas inquietudes, y él nos pueda contar su experiencia, que es muy grande y que, bueno, va a estar muy bueno. Así que después le vamos a pasar bien el flyer, va a haber montones de charlas más con gente que tiene mucho conocimiento y que es muy generosa y se brinda en estos espacios para que nosotros podamos seguir aprendiendo y seguir teniendo herramientas. Así que muchísimas gracias a todos por tanto realmente compañerismo y respeto. Creo que vamos por un buen camino, ¿eh? Así que muchas gracias. Un abrazo virtual para todos. Si quieren deshabilitar para saludar, pueden. Los micrófonos.
Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias. Charla. Muy buena charla. Gracias. Hasta mañana algunos, me parece.